Lección número 52, vamos a hacer un repaso de la lección número 6, 7, 8, 9 y 10. La lección número 6 dice: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque lo que estoy viendo en realidad no es nada, porque no está ahí. Lo que yo estoy viendo no está ahí. Fíjate lo que dice: la realidad no es nunca atemorizante. Por lo tanto, si lo que estás viendo te genera temor, estás viendo algo que no está ahí, ¿vale? Es imposible que pueda disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz, porque la realidad es Dios, es presencia, es paz, es eternidad, es la vida, es lo que te ha creado, es lo que hace que las plantas crezcan, que las flores florezcan, es lo que hace que salga el sol todas las mañanas, eso es la vida. Es de lo que tú estás lleno, es de lo que cada célula de tu cuerpo está lleno y es lo que te ha traído aquí. Es lo que hace que ahora mismo estés pudiendo ver y observar esto. No desde los juicios y las interpretaciones que ya tu mente está haciendo en base a las ideas preconcebidas que tienes de mí, del pasado, de lo que viviste, sino lo que hace que de alguna forma estés vivo, estés en pureza, en... Eso es la realidad, eso es la verdad. Cuando estoy disgustado es porque la he reemplazado con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto porque al haberlas conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Por lo tanto, no estás viendo la realidad en absoluto. Estás viendo algo que no está ahí. Es una paranoia mental, es un imposible. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. Siempre estoy disgustado por nada. Por lo tanto, te dice aquí en la última frase que en realidad, aunque tú te sientas temeroso de lo que crees que es la vida, a Dios no le afecta. Es decir, la vida va a seguir siendo. El sol va a seguir saliendo cada mañana. Las plantas van a seguir creciendo, las flores van a seguir floreciendo. El curso natural que el universo tiene que seguir va a seguir siendo a pesar de que tú no seas capaz de ver esa realidad. Por lo tanto, puedes estar tranquilo, seguro y en paz de que, aunque tú no lo veas, Dios sigue ahí y sigue funcionando. Entonces es momento para reflexionar sobre esta idea y empezar a entender, darnos cuenta, tomar un paso de humildad hacia adelante, quitarnos del medio y decir: venga, vamos a dejar que la vida se despliegue. Vamos a empezar a observar las señales que me llegan en el día a día. Vamos a empezar a entender por qué he decidido esta profesión, por qué este oficio, por qué ha venido esta persona en mi vida. Y entender que es el flujo natural de la vida. Y que por mucho que a mí no me guste y sienta enfrentamiento, todo eso que creo que son lecciones, que son dificultades, son en realidad el proceso que tu alma ha elegido venir a vivir aquí para crecer y experimentarse y finalmente alcanzar esa realidad y esa paz eterna de la que todos venimos. Porque recuerda que esa paz y que Dios no puede verse amenazado por tus limitadas ideas. Y siempre está ahí para que cuando decidamos volver y tomar el camino de vuelta de donde vinimos, encontrarnos con esa paz nuevamente. Así que puedes estar seguro y tranquilo. Y da igual lo que hagas, porque nada irreal existe y nada real puede ser amenazado, y en eso radica la paz de Dios. Lección número 7. Solo veo el pasado. Esta idea es clave y es muy fácil de entender si has seguido el curso conmigo. ¿Cómo podrías ver algo diferente al pasado si lo que ves te está generando temor y lo que ves te genera juicios y lo que ves te genera interpretaciones falsas, paranoias mentales, delirios, tonterías? Cada vez que miras un objeto, cada vez que miras una persona, cada vez que miras una situación, incluso cada vez que cierras los ojos y reproduces en tu mente un acontecimiento, lo único que estás viendo es a través de un cristal que está empañando tu verdadera visión, que es el pasado. Todo lo que ves, no eres capaz de percibirlo plenamente y presentemente, porque de lo contrario te generaría paz. Y los resultados que estás teniendo no son pacíficos la mayoría del tiempo. Por lo tanto, lo único que estás viendo es el pasado. Te relacionas con el mundo en base a tu pasado. Y en el pasado generaste traumas, generaste creencias, generaste ideas y emociones que se quedaron de alguna forma atrapadas, ancladas. Y lo que has hecho hasta ahora es repetir ese patrón que viviste de pequeño. De alguna forma la situación o el conflicto se te ha ido presentando casi a diario para que empieces a cambiar la forma en que lo ves. Porque si verdaderamente vieras el presente, vieras la paz perfecta que se encuentra dentro de ti, eso es lo mismo que verías fuera. Y no, porque cada día nos encontramos con conflicto. Por lo tanto, solo veo el pasado. Dice: cuando miro a mi alrededor,
condeno el mundo que veo. Y lo condenas porque lo interpretas en base a la idea que tienes del pasado, en base a lo que viviste cuando eras más niño. A eso es a lo que llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. Aunque tú no lo creas, a lo mejor esto te choca decir, ¿cómo que mis enemigos? Sí, aunque tú no lo creas, cuando ves el pasado, si de alguna forma lo que estás viendo te genera sufrimiento, es porque crees que hay algún enemigo. Porque de lo contrario, no te generaría sufrimiento. Si crees de verdad en la inocencia de los demás y en la tuya propia, no verías enemigo y por lo tanto se desvanecería el conflicto. Pero en el momento en el que hay un conflicto, necesariamente estás creyendo que hay un enemigo. Puedes haber creído que tu enemigo es Dios, puedes haber creído que tu enemigo es la vida, puedes haber lo que sea, pero en última instancia tienes la creencia de que hay un enemigo. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. No habrá pasado y por lo tanto tampoco enemigos. Los enemigos son la consecuencia de creer que el pasado existe. Cuando dejes de creer en el pasado, los enemigos se desvanecerán, porque entenderás que nadie te hizo nada y que tú tampoco te pudiste hacer nada a ti mismo. Y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. Muy bonita esta lección. La 8 dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Muy hilada a la anterior. La anterior hace referencia quizás más a lo que vemos con los ojos del cuerpo y pensamos que es la realidad, que no es la realidad, y aquí habla de los pensamientos y lo que vemos cuando cerramos los ojos, que en realidad no es muy diferente de lo que vemos cuando abrimos los ojos. Porque estamos viendo el pasado en todo momento. Tanto cuando cerramos los ojos, cuando los abrimos. Estamos viendo el pasado. Estamos reinterpretando el mundo constantemente. A cada segundo, a cada instante, el cerebro hace una especie de corrección en nuestra mente que no nos deja ver la realidad tal y como es en su prístina pureza. Lo que hace es ver una reinterpretación constante de lo que vemos. Veo una ventana y mi mente ya, en el momento que la vista se ha clavado aquí, si yo estuviera plenamente presente, no habría pensamientos. Habría un flujo de perfecta y eterna paz. Habría espíritu, habría ser. La ventana es, no tendría necesidad de definirla, no estaría ni siquiera hablando ni pensando. Lo que hace nuestra mente es reinterpretar y enseguida asigna un juicio y una cualidad. Es una ventana blanca, tiene esto, tiene lo otro, le falta aquello, le falta lo otro. Y entramos en el campo de la dualidad. Y eso es lo que nos separa y eso es lo que en última instancia nos hace sufrir. Ver a través del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Veo únicamente mis propios pensamientos. Y mi mente está absorbida con el pasado. Fíjate que al reconocer que ves tus propios pensamientos, reconoces también que no puedes ver los pensamientos de Dios o los pensamientos universales, que son los que en realidad son verdad y son reales. ¿Qué es entonces lo que puedo ver tal como es? Ver tal como es ver la realidad, es ver el presente. Que recuerde que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree mi mente. Viviste una serie de circunstancias en tu pasado, ya sea más cercano o más antiguo, en el que generaste cierto conflicto o interpretaste la realidad de una manera errónea. Y con las personas que te has relacionado, con tu familia, con el entorno que tu alma escogió para vivir, has entendido que hay conflicto, has entendido que hay disputa, has entendido que hay algo que no te trae paz. Y desde ese lugar, cada vez que miras algo, lo ves desde el pasado para protegerte de alguna forma, para que no alboree tu mente. Y desde ese lugar estás viendo la realidad con miedo. Por lo tanto, no estás viendo la realidad, estás viendo el miedo. Y toda la realidad que ves está empañada por ese miedo. Porque es una especie de protección. Pero si sientes la necesidad de protegerte, es porque sientes que hay un culpable o que hay un verdugo o que hay algo que te está atacando y que te hace daño. Y ahí está el error. No hay nada que te pueda amenazar ni hacer daño. Que entienda que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Estás usando el pasado para no ver la realidad, para no ver a Dios, por lo tanto en su contra. Y de esa forma estás creando la realidad de que los atacantes existen, por eso estás yendo en contra de Dios. Eso es la raíz de tu sufrimiento. No es nadie, no es nada ahí fuera. Es todo lo que llevas dentro y te ha hecho pensar e interpretar que Dios está enfadado contigo y que Dios está en tu contra y que los acontecimientos negativos son obra de Dios. No es así. Todo lo que está sucediendo realmente no puede ser negativo. Simplemente es la vida, es la pureza.
y tú estás viéndolo a través del pasado e interpretando que de alguna forma son tus enemigos. No puedes ver la realidad hasta que elimines el velo del pasado y del miedo. Que aprenda a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. Tenemos miedo de soltar el pasado porque se nos caería la identidad. El ego se quedaría sin recursos, sin argumentos, sin herramientas. Pero no estás renunciando a nada más que a una ilusión y a una idea limitada de ti mismo. Y cuando renuncias a ello, te darás cuenta de que en realidad no renuncias a nada y de que lo único que se abre ante ti es la paz perfecta. Vamos con la lección número 9. No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada, porque la realidad se encuentra en el momento presente, es un instante. En la verdadera realidad no existe el tiempo, por lo tanto lo que ves simplemente es, no hay un pensamiento alrededor de ello, es perfecto en su prístina pureza y está sucediendo a cada instante, surgiendo, desapareciendo, surgiendo, desapareciendo. Esto se observa en meditación y no somos capaces de entrar en ese instante. Tenemos algunos atisbos de lo que es esa realidad y hemos vivido esos momentos, quizás viendo un amanecer, un atardecer, conectamos con ese momento presente perfecto. Ahí podríamos decir que somos capaces de ver la realidad. Ahora bien, el trabajo aquí es ser capaz de ver la realidad en todo y en todos, perdonar a todos y a todas, y a nosotros mismos en última instancia, y desde ese lugar poder observar la plenitud del momento presente. Solamente puedo ver lo que está aquí y ahora. La elección no es entre si ver el pasado o el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver. Si ves el pasado, no estás viendo. Y si eliges ver el presente, empiezas a ver. Lo que he elegido ver me ha costado la visión y has elegido ver el pasado. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Y lección número 10. Mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. El curso te dice que los pensamientos privados no existen, por lo tanto no tienes pensamientos privados. Sin embargo, en la idea que tienes limitada de ti mismo, te has creído que esos pensamientos son los únicos de los que eres consciente. Y crees en ellos y le otorgas a esos pensamientos privados todo el poder. Y piensas que de alguna forma no tienen ningún efecto sobre los demás, más te equivocas, todo lo que piensas de alguna forma está conectado a la fuente. ¿A cuántas personas de las que estáis viendo esto no os ha pasado de que estás pensando una cosa y la persona de al lado está pensando en lo mismo? Así de veces, o incluso una persona que está a cientos de kilómetros de distancia, tienes un pensamiento de ella tiene un pensamiento de ti y ¡pum!, te escribe un mensaje y te estaba pensando en ti. ¿Tú te crees que no estamos conectados? Estamos completamente unidos y esa es la realidad. Cada vez se está demostrando más científicamente y cada vez lo podemos experienciar más a través de los sucesos que viven. Simplemente estate muy atento, trata de estar muy presente, elimina los juicios de tu mente en tu día a día y desde ese lugar empieza a observar las cosas que vienen, las circunstancias, las personas que se acercan. Todo lo que está pasando no es casualidad, incluso la más mínima mota de polvo que está cayendo por aquí está ahí por algo, porque tiene una función y de alguna forma tú has hecho que esa mota de polvo esté ahí, que la has creado tú. Los pensamientos privados no existen, pero son los únicos de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significan nada. Cuando te des cuenta de esto, todo el alboroto mental que tienes en la cabeza desaparecerá en un instante. Te imbuirás en una presencia plena y desde ahí podrás observar y contemplar la realidad, unirte a los pensamientos del Creador, unirte a los pensamientos de Dios, de la vida, y desde ahí estarás en un estado totalmente presente, en el ahora, y estarás observando la realidad tal y como es, no desde el pasado. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su Creador. ¿No sería acaso preferible que me uniera al pensamiento del universo en vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? Todos esos deseos minúsculos, todas esas ideas limitadas que tienes de ti mismo, son pensamientos privados, insignificantes. ¿No sería preferible unirse al pensamiento del universo, de la vida, e ir con el flujo natural y decir estoy aquí con esta función, con esta misión, me quito del medio y que el espíritu obre a través de mí?
Y desde ahí entender que mis pensamientos no significan nada y que los pensamientos de Dios lo son todo. Y Él es quien nos guía y nos lleva hacia el lugar del que vinimos. Y es nuestra decisión hacerlo. Por mucho que estemos gobernados por patrones inconscientes, en última instancia tenemos esa decisión y ese poder de decidir. Así que sigue el camino de tu corazón, que te va guiando, que es el mismo camino que el de Dios. Familia, espero que estas lecciones te sirvan y te leo en los comentarios si tienes cualquier duda. Gracias por estar ahí. Paz.